concreta, ¿sí? Años atrás, ¿sí? De vuelta, si pensamos 30 o 40 años atrás, alguien hubiera dicho, eso lo puede hacer solamente una persona. Una máquina jamás te podría decir cómo completar una frase. Hoy en día lo que decimos es, una máquina te puede decir cómo completar un párrafo, cómo completar una frase, ¿sí? Qué texto poner a partir de probabilidades y textos preexistentes. Pero, ¿qué pasa? Aparecen ciertos problemas, ¿sí? El problema del contexto, el problema de la veracidad, ¿sí? Cuando yo hago una cierta consulta, ¿sí? No tengo ningún contexto. ChatGPT no tiene referencia de dónde estoy, no tiene una conexión con el mundo. Y si la respuesta es incorrecta, el gran problema que se da, que para mí es un problema serio a nivel social, es que el problema, la situación problemática que sucede es que se le traslada al usuario decir, vos preguntaste mal, tendrías que haber hecho la pregunta de otra manera, y si preguntás de otra manera, entonces vas a obtener la respuesta que vos estás buscando. Eso genera un problema epistemológico severo, ¿sí? Que da para hablar mucho, pero bueno, no nos vamos a detener en eso en este momento. Y después el tema de la veracidad, que es, si yo no soy experto en lo que estoy preguntando, no puedo saber si la respuesta es correcta o es una mentira, ¿sí? O es una equivocación. Hay otros problemas como el sesgo, los plagios y lo que se llama, o lo que han algunos denominado, antropomorfización abusiva, ¿sí? Darle la característica de una especie de ente sobrenatural, de un oráculo que sabe respuestas que nosotros no sabemos. ¿Sí? A nivel de ejemplo del contexto, pongo algunos ejemplos hechos con experimentos, ¿sí? Que he hecho yo en mi casa, ¿sí? Le pido a ChatGPT, explícame polinomios como si yo tuviera 2 años. ¿Sí? Y por supuesto, todos los que han tenido en su casa un nene de 2 años saben que si yo le pidiera a algún tutor humano, mi hijo tiene 2 años, ¿le podrías explicar polinomios? Me va a decir, todavía no tiene los conceptos abstractos para entender, ¿sí? Lo que es una incógnita. Bueno, ChatGPT me dice, por supuesto, acá está la explicación de cómo tendría que dar polinomios para alguien que tiene 2 años. Entonces, ¿esto qué indica? Que el programa básicamente está buscando una explicación sencilla de lo que son los polinomios, pero no está adecuada una consigna de acuerdo al estándar real que tenemos las personas. Otro ejemplo curioso para mostrar cómo funciona esto de las alucinaciones, ¿cuántas R's tiene la palabra ferrocarril? ¿Sí? Le pregunto a ChatGPT como consulta y me dice la palabra ferrocarril tiene 3 letras R's. Aparecen en la segunda posición, en la quinta y en la séptima. Cuando uno mira la palabra ferrocarril, la segunda posición, hay una letra E, ¿sí? Y esto, o sea, que no coincide con la respuesta real que uno espera. Y ChatGPT, lo más contento, me dice, bueno, acá tenés las 3 letras R's. ¿Sí? Yo le digo, creo que es incorrecto, ¿sí? ¿No podrías ser más claro en la respuesta? Te pido 1000 disculpas, voy a revisar cuidadosamente, vos me dijiste la palabra ferrocarril, vamos a contar las R's. La primera R está en la tercera posición, la segunda R en la cuarta posición, la tercera R en la séptima posición. Por lo tanto, hay 3 letras R y aparecen acá. ¿Sí? Le vuelvo a decir, cuando yo miro la palabra ferrocarril veo 4 letras R. Tenés toda la razón, te pido disculpas. ¿Sí? O sea, imagínense si yo le hubiera confiado el presupuesto de alguna dependencia de la universidad diciendo quisiera que me revises el presupuesto o quisiera que me digas si el presupuesto está bien o mal. ¿Sí? Me dice, efectivamente tiene 4 letras R y ahí me da la respuesta y me dice gracias por tu paciencia. Y le pregunto, ¿por qué, por qué la respuesta que me dabas antes? ¿Por qué me decías en lugar de 4 otro número? ¿Cuál es el origen de la confusión? Y lo que me dice, sí, es algo que uno nunca podría atribuirle a una máquina. El origen de la confusión probablemente fue un descuido al escribir o leer las posiciones de las letras y eso me llevó a una información incorrecta. O sea que fíjense que de alguna manera todo eso que aparece ahí, hay una incoherencia entre lo que está manifestado como texto y la complejidad del problema. Bueno, hay otros problemas que no voy a detallar, pero bueno, incluso le dan este ejemplo, lo pueden probar después en su casa, ¿sí? 9.11 y 9.9, ¿cuál es el mayor? Y me dice 9.11 es más grande que 9.9. ¿Sí? Esto se debe a qué, y me da todo una explicación.
Hacé la diferencia entre 9.11 y 9.9. 9.11 menos 9.9 es 0.21, ¿sí? Que es una respuesta incorrecta. O sea, esto que está acá es mentira, esto que está acá es mentira. Con lo cual, lo que no podemos decir es que ChatGPT no sirva, sino que lo tenemos que usar con los recaudos del caso. No lo podemos usar, por ejemplo, con seguridad para pensarlo en términos de este tipo de operaciones matemáticas. Incluso si le digo esa diferencia, traducirla a un código en lenguaje Python, que es un lenguaje de programación, cuando ejecuta el código también, bueno, lo que imprime son resultados que no son coherentes, ¿sí? Y hay varios de estos casos que andan dando vuelta, ¿sí?, por internet. Otro problema importante en estas herramientas es lo que se conoce como sesgo, ¿sí? Imagínense, ¿sí?, que yo soy profesor de literatura y le digo a los alumnos, bueno, vamos a escribir una novela, escriban un párrafo de una novela que hable de alguien que es corrupto, ¿sí? Y identificar de qué nacionalidad es la persona. Y entonces arranca con un párrafo que dice Jorge Martínez, nació en Buenos Aires. Todo muy bien escrito, ¿sí? Obviamente con texto que está sacado de algún otro lado, o palabras, secuencias de palabras de otro lado. Pero la pregunta es, uno podría decir, ¿y por qué elegiste a alguien de Argentina? Y no, porque en Argentina son todos corruptos. Podría decir alguien de nosotros, ¿sí?, que somos argentinos y tenemos derecho a hacerlo, pero no ChatGPT, ¿sí? De alguna forma uno dice, no te lo permito. Si le decimos, probá otro ejemplo, ¿sí?, yo hice la prueba y me dice, bueno, te pongo un ejemplo de alguien de México. Y dame otro ejemplo más, por ejemplo, alguien de Rusia. Entonces, si una persona lo entra a mirar y hace esta pregunta, dice, corrupción, hace una novela, te pongo Argentina, te pongo a México, te pongo Rusia. Y no hay corrupción en Estados Unidos, no hay corrupción en Inglaterra. O sea, ¿por qué elegiste esos países y no otros? De alguna manera, los sesgos o la información que está en Internet no está usando la información de los índices económicos de los países, ni de la cultura, ni nada por el estilo, sino que todos los estereotipos que están en Internet los va a copiar y los va a usar para generar contenido. Para tranquilidad, entre comillas, de los profesores, aparecieron herramientas que detectan plagio cuando la gente usa ChatGPT. Pero el problema es que estas herramientas, a su vez, tienen las contraherramientas, tienen lo que se llaman humanizadores de texto. Entonces, puede ser que yo escriba una frase que tenga 20 palabras, se lo pregunto, si una frase que está bien escrita en español, y bueno, y el detector de inteligencia artificial me dice el 97% seguro que esto lo escribió una máquina. Y lo escribí yo puse sin duda alguna los principales representantes del poder político. Escribí una oración así al azar, respetando las reglas del idioma castellano. Si soy demasiado bueno respetando las reglas, la herramienta me dice, vos sos una máquina, no sos una persona, lo cual es peligroso también. Entonces, aparecieron estos detectores, hay distintas herramientas, pero obviamente, hecha la ley, hecha la trampa, hecha la herramienta que detecta textos de ChatGPT, hay humanizadores que toman el texto que sale de ChatGPT, le ponen errorcitos, le cambian oraciones, le ponen algunos sinónimos, antónimos, para poder hackear a estos programas, ¿sí? Con lo cual, hubo un trabajo este año, publicado por investigadores de la Universidad de Maryland, que el problema de fabricar un detector de algo que sale de un algoritmo es prácticamente imposible, ¿sí? No tiene solución. Es parecido al problema que hay con los virus y los antivirus, ¿sí? No existe un antivirus perfecto, porque siempre se lo puede engañar, ¿sí?, a través de una técnica más sofisticada. Algo que ofrecen estas herramientas, ¿sí?, de inteligencia artificial generativa es que usan baja perplejidad, que es un concepto que se usa en ciencia de datos. Fíjense que si yo pongo oraciones como te ofrezco una taza de té, es una oración que los detectores de inteligencia artificial dicen esto lo escribió una máquina. ¿Por qué? Porque es una frase muy típica, ¿sí? Taza de té es una secuencia de palabras muy típica. Ahora, si yo digo te ofrezco una taza de vino Malbec o te ofrezco una taza de hipoclorito de sodio, de lavandina, estas tienen perplejidad media o esto tiene perplejidad alta. Uno podría servirle a alguien vino en taza porque no tiene vasos, pero ofrecerle a alguien para tomar una taza de lavandina sería algo sumamente raro, ¿sí? Hace 2 semanas,
¿sí? Hubo un caso judicial en Estados Unidos muy renombrado, porque aparecieron editores de noticias que tenían portales de noticias, que tenían su estilo de noticias, que se presentan a hacerle juicio a la empresa OpenAI y dicen, a nosotros nos están plagiando, porque le preguntamos ciertas cosas a ChatGPT y usa el mismo estilo que fulanito, menganito y sutanito que trabajan con nosotros, es su estilo periodístico y ustedes están vendiendo un contenido generado por una herramienta que está copiando el estilo nuestro. El juez que analiza el caso dice, bueno, el contenido de ChatGPT es parecido a lo que ustedes escribieron, pero no es un plagio. Por lo tanto, no hay un delito. Que alguien use el estilo que ustedes tienen, sea una máquina o sea un humano, no constituye un delito, ¿sí? Lo cual genera un problema gigantesco, este tipo de decisiones, porque realmente lo que hizo el juez en este caso no es que esté ni mal ni bien, ¿sí? Plagio, por definición de plagio, no hay. Hay otro tipo de situación que habría que ver cómo caratularla. Y lo que decía de antropomorfización abusiva, ¿sí? Esta palabra me gusta porque pensemos que antropoformizar es dar forma humana, ¿sí? Y esto es algo que está pasando en relación a un fenómeno de marketing de la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, un titular que diga, esta es la verdadera clave de la felicidad según la inteligencia artificial, uno podrá decir, bueno, no sé qué dirá la noticia, pero va a haber mucha gente que va a creer que lo que está acá tiene un rango superior a lo que le puede decir un terapeuta o quizás un asesor espiritual, ¿sí? O un sacerdote, ¿sí? Entonces, estos son titulares que generan un impacto negativo en la opinión pública porque